Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Maite Cortés, soy la directora ejecutiva de Colectivo Ecologista Jalisco. Esta noche, como a lo largo de la semana, estamos realizando los webinars en el marco de la Green Action Week 2022. Como ustedes saben, Colectivo Ecologista Jalisco es miembro de Consumers International y junto con la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, cada año celebramos la Semana de Acción Verde o Green Action Week. Este año estamos dedicando el tema a plásticos y cambio climático. Es un tema pues realmente muy taquillero y muy importante que normalmente no se aborda. Casi siempre pensamos en los plásticos y en los residuos al final del ciclo de vida, como cuando en esta foto ya son desechados, y no nos enfocamos en el ciclo de vida completo, ¿no? ¿Qué pasa desde que sacamos petróleo, hacemos fracking para tener la materia prima de los plásticos que finalmente son hidrocarburos? La noche de hoy, que es nuestro tercer webinar, tenemos a dos periodistas muy taquilleras y que han hecho, la verdad, un trabajo de campo, una investigación de campo muy valiosa. Una de ellas es María Ramírez, la otra es Violeta Meléndez. Y bueno, ellas dos tienen investigación de campo, en el caso de María Ramírez, particularmente del vertedero de residuos en Ocotlán, Jalisco, y en el caso de Violeta, varios de los vertederos y los tiraderos de basura del área metropolitana de Guadalajara. Esta noche les pedimos que se sumen para que nos platiquen en estas investigaciones periodísticas qué es lo que han encontrado. Ellas han visto lo que la mayoría de la gente que producimos basura en Guadalajara no vemos, que es a dónde van a dar los residuos y las vidas que afectan, los impactos sociales, ambientales, económicos, ecosistémicos. Entonces, bueno, hemos platicado con Violeta y con María, platicándoles que normalmente el esquema de los webinars es que tenemos más o menos entre 20 y 30 minutos de exposición, y la segunda parte del tiempo lo dedicamos a abrir el micrófono para que las personas que gusten pues participen, nos hagan preguntas, nos hagan comentarios o intervengan. Pues con lo anterior, quiero ver si ya está por aquí Violeta, creo que ahora sí ya está. Si no, de todas maneras vamos dándole la palabra a María. María, ¿ya estás por ahí? ¿Lista? Hola, buenas noches. Hola, hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por conectarse. Claro que sí, te escuchamos claro y fuerte, te escuchamos muy bien. Nos da mucho gusto que esta noche tenemos muchos invitados e invitadas. Y bueno, te pasamos la palabra, son las 7:08. Entonces, si quieres, María, te vamos a contar 15 de exposición. Ahí a los 15 te aviso, le damos la palabra a Violeta, si no un poquito más, un poquito menos, para poder tener suficiente tiempo de conversación con el público. María Ramírez es periodista, es investigadora, tengo el gusto de conocerla y la verdad es una chica muy joven a la que admiro mucho porque pues ella se lanzó a estudiar periodismo a Ocotlán, que entiendo que es el único lugar donde la Universidad de Guadalajara tiene la carrera de periodismo. Y pues ya de ahí en adelante nos va a contar ella su propia aventura y le estamos dando la capacidad de poder compartir pantalla para que ella nos pueda ir mostrando su presentación. Bienvenidas, bienvenidos, y estamos por aquí. También cualquier cosa que necesiten nos la pueden poner en el chat. Esta es la Green Action Week 2022. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Estoy tratando ahorita de compartir pantalla. Permítanme tantito. No te preocupes, tú toma tu tiempo. Nos da mucho gusto ver a Dylan López por allí, que está muy atento en el webinar el día de hoy. Hola, Dylan. Nos da mucho gusto que en esta Green Action Week están participando no solamente muchos jóvenes, sino también niños. Tenemos amigos de 5, de 7, de 9 años que han estado colaborando con nosotros y preparando las actividades y participando en ellas. Tú nos dices, María. Sí, estoy intentando, voy. A ver, permítanme. Igual si está Violeta, pues podríamos iniciar en lo que veo cómo compartir mi presentación. Una disculpa. Mira, no te preocupes, abajo en el cuadro del Zoom hay un microfonito que es silenciar o hablar, parar o no el video, seguridad, participantes, chatear y compartir pantalla. ¿Ves el iconito de compartir pantalla? Sí, pero como mi presentación la hice web, a ver, permítame. Va. Porque, o sea, si le picas a compartir pantalla, te va a permitir compartir tal cual tu escritorio y de ahí podemos ver tu
tu pantalla. Y bueno, también pedirle a los asistentes como Diego que nos acaba de poner buenas noches, les agradecemos si nos ponen su nombre, en dónde están y cómo supieron del webinar del día de hoy. Esta retroalimentación nos sirve muchísimo para tener idea de cómo se están enterando de los webinars de la Green Action Week. Y nos pregunta Juan Salcido dónde podrá obtener las grabaciones en las redes de Colectivo Ecologista Jalisco, que son @segmexico en Facebook y en Twitter, y también en la página de Instagram, en seg.org.mx. Aquí Vale nos está haciendo favor de ponérnoslas. Nos dice Juan que él es periodista de Ocotlán, Juan Carlos Salcido. ¡Ay, qué gusto, qué maravilla! ¿Y cómo supiste del webinar del día de hoy? Fíjense que eso nos interesa mucho porque nos ayuda retroalimentación sobre cuáles son las formas de promoción más eficientes. A lo mejor Dylan nos puede contar cómo se enteró hoy del webinar. ¿Nos quieres decir, Dylan? Juan nos dice que le invitó María y porque también, porque vamos a hablar del vertedero de Ocotlán. Ah, qué bien. Y Kareli Cruz nos dice que por su escuela secundaria técnica número 1. Y Dylan, ¿tú nos quieres contar en el chat o directamente cómo te enteraste del webinar? Yo me enteré porque en la escuela nos dieron, nuestra tutora nos dio a elegir entre ser de varios colectivos, ser presidente de un equipo de algún deporte o si no ser del colectivo webinar. Ah, muy bien. Nos da mucho Sí. gusto que estés por aquí. ¿Tú separas tus residuos, separas tu plástico? Sí. Eso nos da mucho gusto, te felicitamos. Gracias, Dylan. ¿Cómo vas, María? Gracias. Otras que no. Ah, muy bien, va. Listo. Si no te decir que no te preocuparas por eso. Va. Adelante. También nos saluda Analí. Ya nada más desbloqueas tu micrófono, María, y ya te podemos escuchar muy bien. Si no, no te preocupes, cuéntanos, aunque no podamos ver las fotos, no te preocupes por eso. Lo más importante es tu ¿Me narración. escuchan? Sí, te escuchamos bien. Es que esto se trabó, pero sí No te apures. quisiera... Tú cuéntanos porque si no se nos va el tiempo en los problemas técnicos. Tú no te preocupes. Está listo. Va. Yo Bueno, te aviso pues cuando hayan pasado 15 minutos a las 7:30. Adelante. va que va. Pues me presento, soy María Ramírez, actualmente soy reportera en Canal 44. Y bueno, este trabajo nació justamente cuando yo era estudiante de periodismo en Ocotlán, Jalisco, pero al mismo tiempo ya trabajaba, no, todavía no trabajaba como reportera en radio. Creo que se escucha un micrófono por ahí abierto. Me distrae un poco. Gracias. Y bueno, trabajo surgió justamente como un proyecto primero escolar, donde teníamos que identificar un problema que aquejara a los habitantes de Ocotlán, Jalisco. Como pueden ver, pues yo había identificado el tema de la basura, sin embargo, algo dentro de mí me decía que había algo más profundo. Entonces, dentro de la investigación que comencé a hacer, es que pues resultó que toda esa basura que se confinaba, que terminaba en los botes de basura, que como pueden ustedes ver en la imagen, así se encontraban día con día. Dije, ¿por qué hay tanta basura? Resulta que esta basura la llevaban a un sitio de disposición final que se llama relleno sanitario. Yo no tenía conocimiento de eso hasta que comencé justamente a sumergirme. Y ay, estos están... Lo que tiene de pues, cualidad este relleno sanitario
es que se encuentra principalmente a 6 kilómetros de la cabecera municipal de Ocotlán. Sin embargo, a 1 kilómetro de lo que es el poblado del ejido San Juan Chico, donde pues viven aproximadamente 120 personas. Y este poblado se encuentra a 1 kilómetro del vertedero. Lo interesante aquí es que existe una norma oficial mexicana, que es 083, la cual da los lineamientos justamente para crear este tipo de disposición final, para que sean justamente controlados y evitar así problemas ambientales, pero también en la salud. Y uno de los puntos que marca esta norma es que no deben de estar pues cerca a una comunidad, justamente por las afectaciones que puede provocar. Y aquí vemos que esta comunidad se encuentra a 1 kilómetro. Al momento de visitar el relleno sanitario, pues me di cuenta que así se encontraba tal cual, eran montañas, paredes, era todo un mundo de basura, pues que no me imaginaba que se encontraba así. Cuando parte de la norma pues marca que debe existir una compactación, un cubrimiento con tierra, es decir, de esta manera el vertedero no tendría que encontrarse. Ocotlán genera aproximadamente entre 120 a 135 toneladas por día y se confinan en este lugar. Lo interesante al momento de sumergirme en esta historia del vertedero es que la operación comenzó en 2002. Sin embargo, tanto el proyecto ejecutivo como pues todos los estudios que se tienen que realizar para poder crear este sitio comenzaron desde 1998, pero en 2002 comenzó la operación. Lo interesante aquí es que este vertedero nunca contó con la autorización por parte del Área de Gestión Integral de Residuos, que forma parte de la SEMADET. Eso es importante porque quiere decir que entonces la SEMADET nunca pues dio el visto bueno para que se comenzara a confinar ahí la basura, porque existía pues factores que no estaban de acuerdo o alineados a la norma oficial mexicana 083. En su momento creo que no contaban con la geomembrana, que es muy importante justamente para poder retener lo que son los líquidos lixiviados, que es pues el líquido que sale de la basura. Perdón que te interrumpa, María. Creo que como mencionaste, hay alguien que no ha cerrado su micrófono. A ver si ya, porque yo lo estaba tratando de cerrar desde los controles, pero no se pudo. Creo que ya, ¿verdad? Creo que ya, mejor, porque estábamos oyendo algo de fondo, ¿ya? Listo. Muchas gracias, María, perdón. Y bueno, en su momento también los pobladores del ejido San Juan Chico se opusieron a la creación de este relleno sanitario, justamente por la cercanía que iban a tener y sabían las consecuencias que eso iba a darse, ¿no? Principalmente dar un poco de las características de esta comunidad es que no cuentan con agua potable y se abastecen de agua de pozo. Y además, pues ya contaban con un foco de infección muy importante que viene siendo la cercanía al río Santiago. Ya contaban con los olores y con una serie de factores que los impactaban. Sin embargo, contar ahora con este relleno sanitario, ellos sabían que se avecinaba. Entonces, parte de algunas declaraciones que obtuvimos en su momento en 2016-2017, que es cuando hice la investigación, pues es que ellos justamente argumentaban que el gobierno municipal había quedado formalmente en que se iba a poner mucha tierra a todas estas montañas de basura y que lo iban a tapar, pero nunca se cumplió pues ese punto. Así es como lucía en su momento el relleno sanitario de Ocotlán, sin nada de cubrimiento de tierra ni compactación. Y este es otro punto muy importante que viene siendo los líquidos lixiviados que nadaban completamente en cualquier área que uno volteara a ver ahí en el relleno sanitario. También la norma marca que los líquidos lixiviados tienen que estar en una fosa donde se le esté dando justamente este tratamiento para evitar que se filtre en la tierra y escurra justamente. Sin embargo, pues aquí no había ninguna
fosa de líquidos lixiviados y mucho menos se trataban. Esto ocasionaba que todos estos líquidos negros que ustedes ven se filtraran en la tierra y terminaran por escurrir o terminaran en el agua de pozo de los habitantes de San Juan Chico, pero al mismo tiempo en el traslado había, en este kilómetro que les menciono, había parcelas que justamente también se veían impactadas por este líquido que terminaba siendo estéril la tierra. Es un poco más de imágenes. Otra vez vuelvo a mencionar un poco la cercanía. Y lo interesante aquí es que desde la operación pasó algo interesante en tema social. Por un lado, los habitantes de San Juan Chico se opusieron a este proyecto, pero por otro lado terminaron aceptando este proyecto porque surgió una fuente de empleo para ellos. La mayoría obtenía sus ingresos justamente del relleno al ser pepenadores, recolectar los plásticos, el aluminio, todos esos tipos de materiales que pueden ser reciclados. Y a raíz de que empezamos a platicar con ellos, fue interesante lo que nos comentaron, o me comentaron en su momento, porque comentaron que la basura de los hospitales y también del rastro municipal terminaban en ese lugar. Incluso para ellos las mangueras y todo lo de los hospitales también lo reciclaban y lo vendían a una camioneta que venía desde Guadalajara. Y parte de las declaraciones que nos dieron en su momento fue que pues traían todas las mangueras esas del suero, de las diálisis. Ahí ustedes podrán ver parte de lo que nos comentaron. Y esta es una foto donde podemos ver toda la basura que venía de algunos de los hospitales de ahí del municipio de Ocotlán. Y también del rastro municipal, quienes tiraban cada tercer día ahí en el vertedero todos los desechos cárnicos. También lo interesante que marca la norma es que tanto los residuos de los hospitales como los cárnicos pues no pueden ser confinados en un relleno sanitario donde van todos los desechos de las casas hogares, porque necesitan un tratamiento diferente justamente por ser pues residuos altamente peligrosos. Y aquí es interesante resaltarlo porque pues el líquido lixiviado ya no solo tiene los desechos que generamos comúnmente en los hogares, sino que también se suman este líquido que sale de la carne de los desechos del rastro municipal y también de los hospitales. Aquí vemos más gente como pepenando y no solamente se ponían vulnerables a los habitantes de San Juan Chico, porque ellos, como no tenían algún tipo de material que resguardara sus manos, pues llegaban a pincharse con las jeringas que se encontraban ahí, o como el rastro municipal tampoco cubría para nada los residuos, se encontraban así a la intemperie, entonces era un foco de infección muy importante. Acá hay otra imagen de la falta de manejo de los líquidos lixiviados y este es un video para que vean, bueno, creo que no se puede poner play, pero es un río completamente. Esta imagen Creo que Dylan, perdón que te interrumpa, María, creo que Dylan tiene una pregunta. De hecho, una vez salió un reporte en las noticias de que los trabajadores solían pincharse con agujas y desde a partir de ahí mi abuelita los empezó a echar en un bote para que los trabajadores no se pincharan y no se enfermaran. Sí, justamente, y lo interesante es que los pepenadores pues carecían de información de qué significaba a veces tener este contacto con las agujas, no sabían si alguna de las agujas tenía algún tipo de enfermedad, o sea, están realmente expuestos a enfermedades que podrían ser peligrosas para ellos. Este es uno de los pozos de los habitantes de San Juan Chico. Y déjenme comentarles que ellos pues hacen todas sus actividades caseras con esta agua, es decir, lavan los trastes, se bañan, incluso alimentan también a sus animales como las vacas o los puercos que llegaron a tener ahí dentro de sus hogares. Entonces era un foco de infección pues demasiado grave,
que incluso ya se manifestaba en enfermedades cotidianas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que ellos mencionaban que tenían infecciones en los ojos, en su estómago, dolores de cabeza. Por ejemplo, esta dice, yo soy la que me enfermo más seguido del estómago, ya sabe uno que es por la contaminación, es que de arriba del basurero baja un agua negra muy fea que desciende y pasa por aquí y termina en el río que está cerca de nosotros. Y es interesante porque ellos no entendían por qué estaban a veces tan enfermos, tenían vómitos, diarreas constantes. Y a raíz de esto, recuerdo muy bien que también los investigadores de la Universidad de Guadalajara, del centro Cusiénaga, tenían un plan de hacer un análisis de parasitosis en la comunidad de San Juan Chico y posteriormente en la muralla para ver y qué tanto estaba afectando ya la relación que los habitantes tenían con el basurero. Sin embargo, nunca se concretó ese estudio con los habitantes. Y bueno, por años estuvieron operando de esa manera. Por años los habitantes de San Juan Chico se estaban viendo gravemente afectados al ser los más cercanos. Sin embargo, también los habitantes de Ocotlán. Y fue justamente en enero del 2017 que la PROEPA, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, pues decidió clausurar el vertedero de Ocotlán a raíz de una denuncia ciudadana justamente, pero solo clausuró 4 hectáreas de las 10 que conforman el relleno sanitario. Y desde entonces Ocotlán comenzó a mandar su basura al municipio de Tototlán. Por 10 meses estuvo mandando su basura hasta que posteriormente continuó llenando las 4 hectáreas que estaban clausuradas. En ese momento, por 2 años, no hubo alguna intervención por parte de la PROEPA, parecía que estaba completamente en silencio, no decía si se iba a clausurar totalmente, si la clausura iba a seguir parcial, qué cumplimiento llevaba el municipio de Ocotlán con relación a las medidas que había impuesto esta Procuraduría. Y resulta que estas 4 hectáreas se volvieron a llenar de basura y el 24 de marzo del 2019 el vertedero comenzó a incendiarse. El incendio duró aproximadamente un mes, completamente en llamas. Lo interesante también es que después de 5 días la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial fue cuando emitió la alerta atmosférica después de 5 días, imagínense. Y durante esos 5 días las personas en Ocotlán ya sabían que algo andaba mal porque todos olíamos a plástico quemado y basura quemada completamente. En ningún momento se retiró a los habitantes de San Juan Chico del lugar, por el contrario, todo el tiempo estuvieron oliendo toda esta contaminación atmosférica. María, perdón que te interrumpa. Una es que Tamara Althaus nos pregunta en qué año fue. Dylan tiene una pregunta, pero vamos a pedir si tú le contestas a Tamara el año, se lo repites y casi pasamos con Violeta para poder juntar las 2 presentaciones y abrir el micrófono a las intervenciones de todos y todas. ¿Qué año fue el incendio? El incendio fue el 24 de marzo del 2019. Gracias, María. ¿Y cuántos minutos más necesitas? Si no, para dejar aquí, pasarle la palabra a Violeta y entre las 2 después pueden pues abundar, como tú nos 5 digas. minutos y ya termino. Listo. Ok. Y justamente expertos en la materia nos comentaron que solo había 2 pues opciones del cual por qué se estaba incendiando este vertedero. Uno era el mal manejo de los residuos y la falta de cumplimiento a la norma, que efectivamente lo hemos visto a lo largo de los años, y la otra es la quema intencional para ganar espacio. Y justamente, bueno, yo como reportera intuía más la segunda opción, porque la primera ya estaba confirmada, porque las 4 hectáreas que estaban clausuradas por parte de la PROEPA ya estaban llenas nuevamente. Entonces, la quema pareciera que fue más intencionada para eliminar esta basura. Aquí vemos justamente personal de la Secretaría de Salud analizando pues el impacto que dejó el incendio en los habitantes de San Juan Chico.
Y bueno, estas eran unas declaraciones de los habitantes, que pues más que nada ellos son los testigos vivos de cómo les afectó este incendio. Y ya para cerrar, comentarles que desde el 2009 que se suscitó el incendio en el vertedero a la fecha, pues la única solución que dio el gobierno municipal en conjunto del gobierno del estado o la SEMADET fue que Ocotlán estuviera tirando la basura en Poncitlán. Pero eso significa actualmente para el municipio una inversión de 120,000 pesos mensuales. eh, Sin embargo, a la fecha no se sabe qué ha pasado con la clausura temporal. Lo que sí se supo es que el gobierno invirtió dinero del erario público para comprar las 10 hectáreas porque esas hectáreas pertenecen a un privado para poder reabrir este vertedero. Sin embargo, se ha solicitado documentos que nos digan en qué condiciones está la tierra, si realmente se puede reabrir este vertedero en ese lugar y también qué van a hacer para mitigar los impactos de las filtraciones de los líquidos lixiviados que tienen los habitantes de San Juan Chico. Vemos que el modelo que se está replicando por parte del municipio, también del gobierno del estado, pues no es viable porque el 27 de diciembre del 2021, pues el incendio del vertedero de Poncitlán volvió a presentar, el relleno sanitario de Poncitlán se volvió a incendiar, presentó un incendio. En ese lapso, pues ya todos los residuos de Ocotlán se estaban destinando para el municipio de Poncitlán. Entonces vemos que realmente este tipo de manejo o de política que se tiene solamente es como estar malabareando la basura de un lugar a otro, donde se sigue replicando los mismos problemas, los incendios, las afectaciones a los ciudadanos. Entonces, así es como concluye. A la fecha no existe algún documento, la PROEPA no ha dado ninguna postura al respecto de qué va a pasar con el vertedero de Ocotlán y realmente pues estamos en una situación donde hay opacidad, donde pareciera que las únicas acciones por parte de los municipios es cambiar la basura de un lugar a otro sin un cumplimiento de la norma oficial mexicana 083. Gracias, María. No sé si la pregunta de Dylan es muy breve porque ya le vamos a pasar la palabra a Violeta y entonces ya todos podremos hacer intervenciones. Dylan. ¿Por qué no vierten la basura en ácido para que se deshaga? Si quieres eso, contestamos más al ratito entre todos. Gracias, Dylan. Gracias, María. Y le damos la palabra a Violeta. Violeta Meléndez también es una consistente investigadora y periodista de fondo. Por eso nos da muchísimo gusto que nos haya podido dedicar tiempo esta noche. Bienvenida, Violeta. Como hemos dicho al principio, estamos en un webinar de la Green Action Week, la Semana de Acción Verde, dedicada a plásticos y cambio climático y a todos los cambios que necesitamos hacer urgentemente. Adelante, Violeta, bienvenida. No te escuchamos. Yo no te escucho, no sé los demás. Violeta, hola. Chicos, yo no escucho a Violeta, ¿los demás la escuchan? No, tampoco. Ahí muestra que está apagado su micrófono. No. A ver. A mí me parece como abierto. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, Violeta, ya te escuchamos, bienvenida. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí conectados. Yo quisiera platicarles también un poquito en el sentido que planteaba María. Ella habla de cómo el problema de la basura, ella hablaba de un caso de la Ciénega, pero en el caso del área metropolitana de Guadalajara es muy similar. Lo que se hace en muchas ocasiones simplemente es, digamos, patear, ahora sí que el bote, ¿no? Es pasar el problema de un lugar a otro, lamentablemente, y esto, pues las consecuencias que tiene es estar llevando o trasladando ambientales a otro sitio, es decir, no solucionar y estar trasladando problemas a otros lugares.
En ese sentido, quisiera centrar un poquito mi intervención en cuanto a lo que hemos documentado en diferentes medios, por ejemplo, partiendo de este conflicto de el cierre de Laureles, del basurero de Laureles, que ha sido uno de los basureros más grandes que ha operado aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Está en Tonalá ubicado y ha sido un problema gravísimo desde 1994 que empezó a operar sin las condiciones adecuadas. Ahí, desde 1994, situémonos en ese momento, comenzó a utilizarse como el gran basurero intermunicipal que recibía todos los residuos domésticos de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco. Zapopan no, porque Zapopan tiene, digamos, hacia el poniente, tiene varios basureros, por ejemplo, están Picachos y Hazards. Picachos es el basurero municipal público que recibe todos los residuos, digamos, de las casas. Y Hazards, que también está ahí contigo, está por carretera Colotlán. Digamos que Zapopan está un poquito aislado porque ellos siempre han manejado su basura, pero el resto sí ha estado vertiendo sus residuos acá en Laureles. Y una petición muy fuerte de activistas por años, por activistas y por vecinos de Tonalá, es que se cerrara Laureles, porque estaba siendo un problema de salud pública muy, muy grave. Bueno, quisiera no sé si pueda, perdón, compartir pantalla para mostrarla. Sí, está habilitada la función, sí. Muchas gracias. Bueno, digamos que uno de los problemas principales era Laureles, ¿no? Que se había pedido que se cerrara, que se terminara. ¿Por qué? Porque tenía un manejo inadecuado desde 1994 hasta la fecha, estaba generando lixiviados, gases, se quemaba. Normalmente los expertos que están aquí no me dejarán mentir, cuando se quema un basurero, un relleno sanitario que está a cielo abierto, cuando se quema es evidencia del mal manejo que tiene. Un buen relleno sanitario que tiene un manejo adecuado, que tiene cobertura, que cumple con las normas oficiales mexicanas que ya mencionaba María, difícilmente se va a quemar. Cuando se quema un basurero es porque tiene la basura a cielo abierto, porque está expuesto, porque no cumple con la norma. Y cuando se quema genera problemas ambientales muy graves, y esto ya ha pasado recientemente en Tonalá. Entonces detonó que se pidiera cerrarlo, y el gobernador Enrique Alfaro accedió a cerrarlo digamos, la propuesta o el compromiso había sido cerrarlo en septiembre del 2021, hace un año. Entonces todos dijeron, ok, se va a cerrar Laureles, ya ese problema se va a terminar, entre comillas, pero ahora ¿dónde vamos a llevar la basura? En el área metropolitana de Guadalajara se generan 5,400 toneladas de basura al día. Es una cantidad enorme. Anteriormente esas 5,400 se iban a dos lugares, a Picachos en Zapopan y a Laureles en Tonalá. Entonces se iba a ir Laureles, y pues ahí se iba el 60% de la basura. Entonces, ¿a dónde se va a ir? Pues ahora que se cierra más de la mitad. Finalmente el gobernador cumplió y se cerró Laureles el 1 de noviembre, no en septiembre, lo aplazaron un poquito más. El 1 de noviembre del año pasó, es decir, va por su primer año de cierre, pero pues la falta de planeación, ¿no? Se viene encima el cierre y guardaron silencio las autoridades de a dónde vamos a llevar la basura. ¿Qué se les ocurrió? Hacer una cosa que ellos llamaban Centro Integral de Economía Circular, que es pues una forma de llamar un nuevo modelo de residuos, ¿no? De no depositar la basura y enterrarla como se hace en los basureros actualmente, sino implementar un sistema en donde la basura va a estar teniendo como no va a ser basura, sino va a ser residuos, y se va a buscar el aprovechamiento máximo de todos los materiales. Esa era la idea, pero no se socializó, no se le avisó a nadie. De pronto los reporteros fuimos, José Toral y su servidora, a Tala, que es donde se planeaba colocar este CIEC o Centro Integral de Economía Circular, en Tala, un municipio que ni siquiera forma parte del área metropolitana de Guadalajara. Sí es vecino de Tlajomulco y de Zapopan, pero administrativamente no forma parte del área metropolitana de Guadalajara, y se les ocurrió a las autoridades metropolitanas que en Tala fuera este Centro de Economía Circular. Habían dado permisos ya, los permisos a CAPSA para que se hiciera ahí, y aquí podemos observar este lugar bonito, que es una zona de cultivos de maíz, una zona muy bien tratada. La iban a convertir prácticamente en un basurero porque le iba a operar CAPSA, y de pronto dijeron, aquí va a ser, ¿no? Entonces eso generó muchísima resistencia. Estamos hablando de
agosto del 2021 nosotros vamos, nos damos cuenta que ya empezaron las obras sin decirle absolutamente a nadie. Imagínense, ¿a quién se le ocurre realmente tratar de implementar un basurero metropolitano sin socializar? Este tipo de temas, si no se socializan, van directo al fracaso, van directo. ¿Por qué? Porque al ocultárselo a alguien, ¿qué significa el ocultamiento? Pues que hay algo malo, ¿no? Entonces, se oculta, nosotros lo damos a conocer, se hace un caos, los vecinos de Tala lo rechazan totalmente y se genera un conflicto social muy, muy fuerte. Se organizan allí los vecinos para decir, no queremos que la basura de Guadalajara se venga para acá, ni siquiera nos incluyen para lo bueno, pero sí quieren que seamos su basurero. Entonces, se opusieron rotundamente y mientras tanto abandonaron Laureles y pues la basura todos los días se seguía generando, ¿no? ¿A dónde llevamos la basura? ¿A dónde la llevamos? Y pues se comenzó a irse a lugares clandestinos. Laureles definitivamente sí se cerró, ya no recibieron más, pero ¿a dónde se fue? A Matatlán, que es otro basurero muy viejo que opera como, entre comillas, planta de transferencia también en Tonalá, muy vecino de Laureles, muy cerquita. Y empezaron a llevar ahí, empezaron a llevar a Tlajomulco, empezaron a llevar a todos lados donde pudieron llenar de basura. Las plantas de transferencia se convirtieron en basureros clandestinos por varios meses, en lo que esto se definía de, ok, hay conflicto social en Tala, no vamos a poder hacer el CIEC, estaba ya mucha resistencia, ¿qué vamos a hacer? Y mientras tanto la basura se estaba yendo a lugarcitos, ¿no? Convirtiéndose en una bomba de tiempo. ¿Y qué pasa? Dijimos, bueno, vamos a ver cómo está Laureles, ¿no? Y bueno, Laureles, sí, Laureles. Laureles, pues resulta que está siendo, eso que ven allí, esta es la montaña de basura, la que está de fondo, digamos, de Laureles, y nos encontramos literalmente un geyser de lixiviados, es decir, los lixiviados estaban brotando de una manguera, prácticamente estaban regando ahí alrededor con los lixiviados. Lo pudimos documentar, es decir, estaba siendo, o sea, el hecho de que se cerrara no implicaba terminar un problema ambiental, ¿no? Estamos viendo que sí, ya no recibía más basura, pero ¿qué estaba pasando? Estaba aquí generando un problema de lixiviados, un problema ambiental muy fuerte que las autoridades negaron rotundamente. Nunca, digamos, iniciaron procedimientos administrativos al respecto. Aquí lo podemos ver un poco más cerca. Imagínense un geyser ahí de lixiviados en Laureles. Entonces ya estábamos teniendo ya una serie de problemas, ¿no? Laureles estallando por el desastre. En Tala estaba este caos de de rechazo total al proyecto. Y en tanto Matatlán, que es el otro centro de transferencia que les comento, vean esto. Es una montaña ingente de basura. Esta se supone que la planta de transferencia, pero es realmente un basurero a cielo abierto. Eso es lo que es Matatlán. Entonces la gente de Tonalá empezó a decir, nos estamos inundando de basura, no queremos esto. Y se empezaron a hacer conflictos sociales en Tonalá, en Tala, también cerca ahí de Laureles, que festejaban el cierre, pero decían, atiendan por favor este caos. Entonces, ¿qué pasó? Esa basura que se dejó llevar a Laureles empezó a ir mucha a Matatlán, como les digo, mucha a La Cajilota en Tlajomulco, y empezó a generar también problemas. ¿Qué es lo que pasó con el paso de un par de meses en que se dieron cuenta las autoridades que esto era una bomba de tiempo? Dijeron, bueno, supuestamente obligaron a CAPSA, la empresa concesionaria y encargada de recolectar la basura y enviarla a sitios adecuados para su manejo. Lo que acordaron supuestamente es que iban a sanear las plantas de transferencia donde que estaban utilizando ellos como basurero, e iban a habilitar un nuevo relleno sanitario como tal, parecido al CIEC, porque para esto también, perdón, no lo mencioné, pero en Tala fue tal la protesta social de la gente que el gobernador salió un par de meses después de las protestas el año pasado y dijo, está bien, se cancela el proyecto del basurero en Tala porque se dieron cuenta que también estaba muy lejos y que era muy injusto incluir un municipio que ni siquiera forma parte del problema en una solución metropolitana. Entonces se cancela, ellos celebran con sus asegúnes, hasta la fecha ese proyecto está desechado, pero digamos, ellos tienen como ese triunfo, ¿no? Pero el punto es el mismo que decía
María, se patea el bote. Ok, entonces, en Tala no fue, ¿a dónde sí? Hasta la fecha, que ya vamos para un año del cierre de Laureles, estamos a punto de cumplir ya el año del cierre de Laureles, no sabemos qué vamos a hacer con la basura, no sabemos, me refiero como sociedad tapatía. ¿Por qué? Porque en Matatlán, ¿cuál es la realidad ahorita? Ahorita, a 5 de octubre del 2022, siguen utilizando, CAPSA sigue utilizando las plantas de transferencia como basureros. Quiero que vean esto, Picachos es un basurero que está en Zapopan, en carretera Colotlán. Está a 50 kilómetros de distancia del basurero de Matatlán. Acá está Matatlán en el oriente, Laureles está como por aquí. Es lejísimos. Entonces, lo que quería plantearle en los gobiernos municipales a CAPSA es que toda la basura que antes llevaban a Laureles la llevaran ahora a Picachos, que está aquí a un ladito de Hazards, son vecinos. ¿Eso qué implica? 50 kilómetros más por camión. Con lo cara que está la gasolina, por supuesto que CAPSA no iba a permitir llevar toda la basura que antes llevaba más cerquita de aquí, de todo el área metropolitana de Guadalajara, a Laureles. No iba a invertir el doble en gasolina hasta acá, porque ya no le salen las cuentas, ya no le salen los negocios millonarios. Para que se den una idea de cuánto dinero estamos hablando, la recolección de basura domiciliaria y su disposición final, es decir, su colocación en rellenos sanitarios, le cuesta al Ayuntamiento de Guadalajara 1 millón de pesos diarios. Ese es el costo de la basura en Guadalajara, 1 millón de pesos diarios en que todos los días tengamos un servicio de recolección de basura y que se vaya a algún lado que no esté cerca de nuestra casa. Eso es el precio de Guadalajara, es de los más caros, otros municipios pagan un poquito menos, pero lo que les digo, este proyecto de, cuando se cierra la hora le dicen, ok, ya no lleves a Matatlán porque ya no cabe la basura y no es un basurero aparte, es un centro de transferencia, ya no lo lleves a Matatlán, llévalo a Picachos porque acá en Picachos sí hay infraestructura, sí hay espacio. Y lo que hace CAPS es decir, sí lo voy a llevar para allá, pero no lo hicieron porque les cuesta muchísimo dinero esta transferencia enorme. Digo, para Tala también iba a ser lejísimos, ¿no? O sea, estamos hablando de hasta por acá está Tala, o sea, también iba a ser lejísimos. Tampoco les convenía, por eso declinaron tan fácilmente, pero a lo que voy es, uno de los graves problemas de la basura es el traslado. La disposición de la basura implica un traslado. Entre más lejos esté, más difícil o más insostenible es, digamos, la disposición final de la basura doméstica. Entonces, ¿cuáles las mejores opciones? Pues realmente la economía circular, reducir lo máximo que se pueda los residuos para que sea pues más fácil, digamos, el traslado de lo que ya no se utiliza, y eso significa que, digamos, dentro del círculo, dentro de un radio en donde se genera la basura, que se aproveche. Ese sería como el ideal o sería el mejor escenario, que se aproveche la mayor cantidad. Número 1, reducir, evitar la mayor generación de basura. Número 2, aprovechar la mayor cantidad de materiales de esos residuos muy, muy cerca a los puntos que se están generando esa basura. Y número 3, que la disposición final de esa basura ya llámese entierro de la basura o lo que vaya a ser, que sea en un lugar más o menos cercano y obviamente bien controlado para que no genere problemas ambientales. Entonces, ¿cuál es el estatus de ahorita? Se sigue llevando la basura a Matatlán, lamentablemente no al 100%, pero se sigue llevando. Es un basurero enorme. Esta montaña que les mostré aquí a un lado es vigente, lamentablemente. CAPSA se ha negado a dejar ese sitio, a sanearlo. Siguen llevando ya la basura de Guadalajara. También están llevando a un basurero en Ixtlahuacán, de los Membrillos, y a Picacho están llevando una parte, digamos que ya lo están distribuyendo, pero todavía sigue el pendiente, sigue haciendo falta, digamos, para largo plazo, un centro de economía circular o un relleno sanitario debidamente operado, para un largo plazo en el área metropolitana de Guadalajara. Sí hace falta, pero también hace falta un proyecto realmente sólido de, número 1, reducción de residuos. No podemos seguir manteniendo 5,400 toneladas diarias como ciudad, como estamos hablando de 5 millones de habitantes, estamos generando esa cantidad, 1 kilo por persona. Entonces,
no podemos mantener ese ritmo. Número 2, tenemos que aprovechar los materiales. Y número 3, tenemos que hacernos responsables de nuestra basura, no llevarla a municipios vecinos, ¿no? Eso es muy injusto, eso es insostenible y caro, también es caro, ¿no? Entonces son como los retos que tenemos ahorita y las problemáticas que hay, y hasta ahorita ningún municipio se ha atrevido a decir el nuevo relleno sanitario o la nueva propuesta va a ser en este lugar. Eso lo manejan como un secreto de Estado muy fuerte, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es socializar, incluir a la sociedad y de preguntar dónde será bueno, que ellos mismos propongan, que ellos mismos también se comprometan, porque en la medida en que sea unidireccional las decisiones, más difícil también va a ser implementar programas que beneficien a la calidad de vida colectiva, ¿no? Entonces es algo de lo que les puedo platicar, como de cómo está la situación ahorita de la basura, y si tienen alguna duda, pues lo platicamos. Querida Violeta, pues como siempre, brillante tu exposición, igual que la de María. Creo que poder conversar con ustedes dos es fundamental. Nosotros en el colectivo tenemos la gran preocupación, como dices, de que estamos produciendo en promedio 1 kilo de basura revuelta al día, que las personas seguimos pensando que tenemos el derecho humano a producir basura, ya que el municipio se lo tiene que llevar porque pagamos predial o pagamos impuestos, o sea, cosas que están muy equivocadas. Yo quiero pedir el permiso del grupo, porque normalmente terminamos a las 8, máximo 8 y pasaditas, pero como es un tema tan relevante, quiero ver si tienen inconveniente en que pudieras terminar a las 8:30, más tardar, para que podamos tener una rica discusión aprovechando tu presencia y la de María. Y también si nos apoyas a dejar de compartir pantalla para poder todos vernos las caritas, abrir, digamos, nuestras cámaras y estar como más uno a uno. Entonces tienen su manita levantada Valeria, Atena y Dylan. Vamos a dar la palabra y todos los que puedan abrir su cámara, pues se los vamos a agradecer. Adelante, Valeria, Atena y Dylan. Dylan primero, porque la tenía levantada hace un buen. Disculpe, ¿qué pasa con las casas cuando se acumula el jugo de la basura? Y también teníamos la pregunta de Dylan de por qué no ponen la basura en ácido para que se deshaga. Si quieren podemos juntar esas dos con los comentarios de Valeria y Atena y volvemos a pasar la palabra a Violeta y a María. Adelante, Atena y Valeria. Bueno, yo quería preguntar respecto a lo último que mencionó Violeta, que los gobiernos están como que callando y esto es una bomba de tiempo, y mencionaste algo muy interesante, que dices que una muy buena propuesta sería socializarnos y preguntarnos a la sociedad como qué haríamos, ¿no? En lugar de ello solamente, ok, vamos a cambiarlo, vamos a hacer otro nuevo relleno sanitario aquí. ¿Por qué crees que eso sería una mejor solución y por qué crees que no lo están haciendo? Bueno, lo mencioné a Violeta porque ya fue la que lo comentó. Sin embargo, si alguna de las dos quiere contestarme, María o Violeta, adelante. Gracias. Gracias, Valeria. Atena. Hola, yo tenía la duda sobre cuál es la fuente de ingresos de estas empresas como Capsa. O sea, si les cuesta tanto, por ejemplo, transportar y todo eso, ¿de dónde, por qué hacen eso, no? O sea, ¿de dónde ganan dinero? Me imagino que es un negocio, pero ahorita no puedo relacionar bien de dónde sacan sus ingresos. Y la otra, también me impresionó mucho lo del geyser, del lixiviados, y quería preguntar, no entendí muy bien cómo se generó o cuál es la fuente de esa agua que está chorreando. Y ya. Gracias, Atena. Pues adelante, Violeta, María. Sí, pues, bueno, comenzaría con las últimas. Sobre las fuentes de ingresos de Capsa, justamente es la basura, es un negociazo millonario de verdad, de cantidades absurdas de dinero. ¿Por qué? Porque se los cobran a los municipios de forma muy contenta pagan para no tener el problema de la basura, porque es un tema muy sensible. Si una semana no pasa la basura en una colonia, los vecinos le hacen un escándalo al municipio, entonces el municipio necesita que la empresa
que la empresa recoja la empresa concesionaria la que se le paga para que haga eso, necesitan que recoja esa basura para tener a la gente contenta y condiciones de salubridad, ¿no? Entonces, 1,000,000 de pesos al día por hacer ese servicio no es poco dinero, es muchísimo dinero y le sale ese negocio para eso y más. Más bien me refiero a que ahora que cerraron Laureles, la empresa ya no quiere gastar en trasladar la basura, es decir, invertir en gasolina para hacer un traslado más largo hacia Picachos, porque ese gasto no lo tenían considerado en un inicio. Ellos tenían considerado una distancia de la mitad del recorrido y entonces les salía más el negocio. Si los llevan, tampoco le pierden, porque ganan muchísimo dinero, pero el problema es que pues ya están acostumbrados a tener un margen de ganancia muy amplio y eso implicaría reducir el margen de ganancia y no es, como empresarios pues no están dispuestos a ganar menos, ¿no? Entonces ese es el principal tema, pero créeme, la basura es un negociazo, tan es así que una sola empresa tiene como el monopolio del servicio en toda el área metropolitana, excepto Zapopan, que ellos operan su propio servicio municipal y ningún municipio lo ha cambiado, ¿no? Es de verdad un negocio muy, muy jugoso al que pocos se quieren meter, pero deja muchísimo, muchísimo dinero. Y en cuanto al geyser de lixiviados, es una tubería que, porque una de las formas de los lixiviados, justo es estos jugos de la basura que comentaban, son los que se llaman lixiviados. Entonces, una de las formas, como están muy contaminados, porque luego llegan, no se separa la basura y llega de todo, luego esos jugos pues son de basura muy diversa y vienen a veces muy contaminados. Entonces, lo ideal es que haya plantas de tratamiento en los rellenos sanitarios o en los basureros específicos para tratar esa agua así de contaminada, pero como no la hay porque es muy cara y ellos reducen sus costos lo más que pueden, hacen un tratamiento que se llama recirculación de lixiviados, que es hacer un montón de tuberías alrededor del basurero para los lixiviados y se empiecen a evaporar. Entonces empiezan a evaporar con el sol y empieza a bajar su volumen. Y entonces empieza a quedar una cantidad cada vez más pequeña de lixiviados, súper contaminados, o sea, muy concentrados porque se evapora el agua y se quedan muy concentrados. Entonces, ese geyser de lixiviados que nosotros documentamos es una de esas tuberías en donde recirculan esos líquidos contaminados, pero se rompió y entonces estaba ahí el regadero, ¿no? Eso lo hablamos con un investigador, con Gerardo Bernache, que es del CIESAS, que es pues un académico muy destacado en el tema de los residuos y nos dijo, ese es un pésimo manejo de los lixiviados, ¿no? Y se está regando, por ahí va. Y luego también de qué socializar los proyectos de rellenos sanitarios, porque si no lo haces pasa lo que en Tala, que guardaron silencio las autoridades que ahí iban a hacer un basurero, lo empezaron a construir sin avisarle a nadie, absolutamente a nadie, ni siquiera a la gente más vecina, a los principales interesados que estaban ahí a un lado. Entonces, cuando nosotros lo sacamos en medios, pues la gente se molesta porque ¿por qué me das la espalda? ¿Por qué no me avisas que va a ser un proyecto de esa naturaleza que me va a impactar tanto? Entonces, la experiencia nos dice que si tú no involucras a la gente desde antes, va a ser un proyecto impuesto, va a ser una imposición de gobierno y las imposiciones nunca son bien recibidas. Al contrario, son combatidas y a veces el combate y el rechazo es tanto que terminan decayendo los proyectos como en Tala, ¿no? Que de plano el gobernador dijo, se cancela el Centro de Economía Circular porque la gente no lo quiere. Digamos, ese fue un acierto de su parte de escuchar a la gente, aunque sabemos que había otras cosas también detrás, pero en la medida en que la gente se involucra en los proyectos con el gobierno y proponga incluso, habla de una voluntad de participar y hay una altísima probabilidad de que ese proyecto tenga éxito. Eso ha pasado en otras partes del mundo, en otros proyectos. Cuando los proyectos vienen de la gente hacia el gobierno, el éxito está casi garantizado. Digo, hay que echarle ganitas y trabajar, pero digamos que por ahí va, ¿no? Si la gente lo impulsa, se lo apropia, participa y se compromete, es muy diferente. Es decir, que hicieran una mesa de trabajo, le hablen a los líderes vecinales, académicos, digamos, al colectivo ecologista, estudiantes, a ver qué hacemos si eso hicieran, otra cosa sería, no nada más que entre los amiguitos del poder
se junten y a ver cómo va a estar el negocio, los empresarios, o sea, ese pequeño núcleo de personas tomando decisiones nunca deja cosas como colectivas, entonces por ahí va. Y pues dejaré a María que contestara lo otro. Bueno, en el caso de cómo ingresan los líquidos lixiviados, pues tiene que ver también mucho con la ubicación del relleno sanitario, ¿no? En este caso, el que yo documenté, que es el de Ocotlán, Jalisco, pues el vertedero se encontraba a 1 kilómetro de este ejido, de esta pequeña comunidad de 120 personas, y era evidente que todo lo que se filtraba en este cerro iba pues terminar cayendo en el agua de pozo de los habitantes. Y no solo de los habitantes, sino porque también desembocaba en el río Santiago. Y así es como los líquidos lixiviados pues terminaban, en este caso, en el pozo de los habitantes. ¿Y qué otra cosa preguntar? Bueno, también siguiendo un poco de mi experiencia, yo creo que hablando de la socialización que decía Violeta, yo recuerdo que cuando estaba en las montañas de basura, primero me impactó mucho a mí como persona, o sea, no solo como periodista, sino también como ciudadana, porque me empecé a confrontar, dije, no manches, no veía la basura de los ocotlenses, veía mi basura, yo decía, ahí está todo lo que yo consumí. Entonces, creo que es por eso hacerlos parte del problema también a las personas, porque es muy fácil decir, ahí está la basura de mi vecino que no saca la basura durante toda una semana, sino como responsabilizarnos también de qué es lo que consumimos, y en ese momento en el que ya formamos parte pues de la problemática de la basura, creo que podría haber como más soluciones o diferentes discursos de cómo resolver esta cuestión, ¿no? Y ahí es donde surgen las ideas de, oye, ¿y tú cómo le haces? No, pues mira, yo voy al mercado y en lugar de las bolsas hago, me llevo mi bolsa de tela. Entonces, yo creo que es por eso importante formar parte de esta problemática de la basura, porque si la vemos como lejana, pues nunca vamos a integrarnos en estas soluciones. Y también, perdón, también de lo de lo del ácido, creo que preguntaban que por qué no se deshacía la basura con ácido. Es que suena muy, a lo mejor, pues sí, es que realmente es pensando así como que varias opciones como para desaparecer la basura, ¿no? Podría haber como varias cosas, pero el tema es la cantidad. Si tenemos 5.400 toneladas diarias, nada más en una ciudad, estamos hablando de camiones y camiones y camiones, entonces necesitaríamos una cantidad de ácido así gigantesquísima y eso también contaminaría. Entonces sería tapar un problema con otro problema y quizá no sería la solución. Entonces, por eso la solución no es cómo desaparecemos la basura, sino cómo hacemos menos basura y cómo aprovechamos la vida útil de los materiales que ya utilizamos una vez para no desecharlos, ¿no? Creo que, y hacer este ciclo, digamos, alargar la vida de las cosas. Creo que por ahí podría ir. Gracias, Violeta. Le vamos a dar la palabra a Dulce, a Valeria, y luego vamos a leer 2 preguntas que están en el chat. Bueno, yo tengo una petición, si me puede cumplir Violeta, y una pregunta. Yo he escuchado o como la excusa de muchas personas que no separan sus residuos en casa, que es que porque los de la basura lo juntan. Yo realmente no sé qué tan cierto sea esto, qué tan afirmativo sea. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan cierto es? Y la petición es si Violeta puede pasar como los artículos con los que estaba comentándonos sobre los vertederos por el chat, los links. Si no es mucho pedir, por favor. Gracias, Dulce, Valeria, y ahorita leo las preguntas del chat. Bueno, de una vez, bueno, mi pregunta va para ambas. ¿Cómo le hicieron ustedes para acceder a los vertederos o rellenos? ¿Cómo fue su proceso? O sea, cualquiera puede ir, ¿con quién tuvieron que hablar? ¿Quién las acompañó? Todo eso me interesa mucho saber. Gracias. Gracias, Vale. Y yo sumo rápidamente las 2 preguntas que están en el chat. ¿Dónde está el negocio de la basura? ¿Cómo sacan la ganancia y por qué el separar la basura mermaría sus ingresos? Yo entiendo que les pagan por tonelada dispuesta que llega a los rellenos o a los tiraderos, pero ahorita nos cuentan más Violeta y María.
Y también nos dice Leonor, en Guadalajara se recolecta basura en el municipio de Guadalajara en camiones, en puntos limpios, en basureros de calle. Son de la misma empresa, muchas gracias. Entonces, pues nuevamente abrimos micrófono a María Violeta. Yo creo que esta pregunta de Valeria, yo también me sumo. ¿Cómo fue su proceso como periodistas de investigación lograr acceso a esos lugares? Perdón, la última, ¿cuál era, perdón, sobre los municipios? Sí, que si en Guadalajara se recolecta basura en camiones, puntos limpios y basureros de calle. ¿Son de la misma empresa? Ah. Nos pregunta Leonor. Sí, no, son diferentes empresas. La de los puntos limpios es una y la que recolecta en calles es otra. Son dos empresas diferentes y van a lugares diferentes. Y sobre esta pregunta primera que hacían sobre la separación, esa es muy buena, porque mucha gente dice, no, ¿para qué separo si la basura, el camión llega y lo junta todo? Yo les voy a decir algo, sí sirve separar en tu casa, aunque el camión lo revuelva. ¿Por qué? Porque en los lugares donde, bueno, el camión recolecta, ¿no? Ese es un paso. Luego llega a una estación de transferencia donde vacían, voltean todo el camión, sacan toda la basura y ahí hay personas que hacen una separación primaria, ¿no? De la basura. En esa separación, digamos, ellos empiezan a recolectar materiales. Entonces, si, por ejemplo, ellos les reciben un camión y ya todo viene en bolsas separadas, por decir, una bolsa de puras latas, una bolsa de puro PET, una bolsa de puras cosas orgánicas, de pura, digamos, basurita así de la comida, una bolsa de los papeles del baño. Número uno, es más seguro para ellos, digamos, a nivel sanitario, que ellos, por ejemplo, ven lo sanitario y no lo abren, solo, digamos, se van a los materiales que pueden aprovechar, ¿no? Que las latas, los plásticos. Se encuentra aparte cosas muy valiosas en la basura, ¿eh? Por eso es un gran negocio, insisto, es un gran negocio la basura. Entonces, sí sirve, porque si tú en tu casa, les digo, haces una bolsita de puras cosas de la cocina, así, comida orgánica, y otra cosita así de puros plásticos, y entre más limpios estén mejor, porque más se puede aprovechar y menos lixiviado se hace. De hecho, los principales lixiviados vienen de los residuos orgánicos. Entonces, si todos esos residuos orgánicos se hicieran composta, le bajaríamos muchísimo a los lixiviados, que es una sustancia muy concentrada, muy contaminante porque ya se revuelve con todo, luego con pilas, que las pilas también no deberían llegar ahí, pero a veces las tiran, etcétera. Entonces, sí sirve, yo sí les recomiendo separar en su casa, porque aparte entre más separen, más se van a dar cuenta que más pueden reutilizar cosas, ¿no? Y entre más limpias estén las cosas, más útiles son. Entonces, sí sirve porque al final de cuentas hay personas que hacen una separación primaria y secundaria de las cosas y entre más limpias y ordenadas estén, se les facilita su trabajo, porque todo ese trabajo se hace en un momento o en otro de la separación. Y otra cosa sobre, ¿cuál es el negocio de la basura? Justamente es como decía Maite, es por tonelada, por eso no les conviene que haya una separación, porque si tú separas la basura, como les comento, que la bolsita de la cocina, la bolsita del PET, la bolsita de las latas, se reduce mucho el volumen porque ya no se revuelve, entonces, por ejemplo, las latas tú las puedes vender, el PET también. Entonces, imagínate, si solo empiezas a tirar la pura de la basura, la del baño y la de tu casa, se empieza a bajar el volumen. Y a CAPSA le paga, entre más basura, más pesada sea, ellos cobran más. Entonces, por eso ellos nunca han promovido, por eso jamás CAPSA va a promover una separación de basura, nunca, porque eso le pega a ellos en sus ingresos. Ahí está el negocio. Por eso también los municipios nunca promueven campañas de separación de basura, porque es una empresa que realmente tiene muchos intereses y casi el gobierno les ayuda a que sigan haciendo su negocio, ¿no? Está bien que todos sigan tirando basura revuelta, que se haga mucho volumen y yo te sigo entregando a ti las concesiones millonarias hasta que se acabe, ¿no? Entonces, sí es un gran negocio. Por eso el separar es como un acto de rebeldía, porque se aprovechan más los materiales y se le paga. Si ustedes agarran el PET y las latas y las venden, eso les quita dinero a CAPSA. Entonces sí les recomendaría que lo hicieran y aparte ayudan a darle a hacer este ciclo de los materiales. Y bueno, ya nada más de mi parte sobre cómo entrar a los basureros, pues clandestinamente. Yo he entrado de las dos formas, de que vamos una comitiva de periodistas, nos abren las puertas, las administradores y vamos.
porque ellos nos invitan, pero eso pues obviamente es porque nos quieren enseñar algo, ¿no? Pero cuando hay alguna denuncia de que se están tirando los lixiviados o no están haciendo un buen manejo, literal, sí hemos ido a invadir la propiedad, o sea, nos metemos clandestinamente, andamos ahí, o sea, sí es riesgoso, y yo cuando lo he hecho he ido acompañada por otros reporteros, pero no lo hacemos clandestinamente, o sea, con fotógrafos o o sea, yo no les recomiendo a ustedes que lo hagan como estudiantes o como ciudadanos, sí es peligroso, porque es propiedad privada. Entonces, nosotros nos hemos metido porque queremos ver y queremos la foto, y vamos acompañados, aparte, pues ustedes saben que la inseguridad está muy fuerte y luego ahí puede haber grupos delictivos que operan en zonas feas y no se recomienda absolutamente hacer esto. Nosotros lo hemos hecho porque vamos ahí en grupo y nos sentimos un poquito seguros, pero yo lo he hecho hacia la brava, hacia la mala, de meterme por lugares, por caminos que la gente, sobre todo me lleva la gente. También no voy yo así como sola donde Dios me va a entender. La gente de ahí que conoce la zona, que conoce las comunidades cercanas, me dice, ah, mira, por aquí hay un camino y por aquí tienes una vista del basurero, que se ven cosas muy fuertes, ¿no? Entonces ellos nos llevan. Entonces ya vamos acompañados por gente que conoce el territorio y que te dice, ah, mira, por aquí. Y luego ya si nos hacemos los valientes, pues ya nos cruzamos ahí la cerca y nos acercamos más, ¿no? Pero ya con un acompañamiento previo de gente que conoce. O les digo, también nos han llegado a invitar los mismos administradores, pero cuando tú quieres ir y les pides permiso, para que te dejen entrar es muy difícil. Y ahora sí, María, no sé cómo ya le ha hecho. Y algo rápidamente que quiero agregar antes de que se vaya alguna persona, vamos a cerrar puntualmente a las 8:30, pero mañana justamente Valeria nos va a compartir su experiencia porque ella se puso las pilas y generó un proyecto de basura casi cero, recogiendo los residuos orgánicos, yo entre esas personas, entonces en una cubeta se llevaban los residuos orgánicos y a la vuelta de 3 meses, cada semana iba, nos regresaba composta, y ahora otras personas tienen ese proyecto que se llama Hagamos Composta. Hay una pregunta en el chat de cómo llegar, cómo mover las cosas, y bueno, más o menos del kilo de basura que dice Violeta que estamos generando, cerca del 50% es la parte orgánica o húmeda, entre los residuos de la cocina y la parte de los jardines. Entonces, si quitamos esa parte y el 35% que es de lo valorizable, que es plástico, cartón, metal, etcétera, en vez de producir 1 kilo por persona al día, estaríamos produciendo 200 gramos, o sea, lo sanitario y alguna otra cosa que no se le pueda dar manejo, ¿no? Adelante, María, y la verdad, gracias a todas y todos por estar aquí. Como ven, es un tema súper importante. Le damos la palabra a María y luego otra pregunta que tiene Dylan. Bueno, a mí me encanta mucho hablar de cómo ingresé al relleno sanitario porque creo que son de mis mejores experiencias que he podido capturar como, como persona. Y sobre todo porque era estudiante todavía en ese momento. Recuerdo que me di cuenta que estaba a 6 kilómetros y yo dije, pues si el camión no pasa por ahí, ¿cómo lo voy a hacer? Conseguí una bicicleta y me fui hasta donde topara el relleno sanitario, ¿no? Cuando era puro empedrado, puro polvo, pero yo me sentía así como, voy a encontrar algo muy interesante, ¿no? Iba todo lo que daba con mi bicicleta. Obviamente también estaba un poco temerosa porque no sabía qué me iba a encontrar. Al llegar, lo veo de lejos, veo la comunidad, veo el vertedero y dije, no manches, todavía me queda 1 kilómetro y ahí voy con la bici, pero como ya estaba todo enlodado con los lixiviados, yo no sabía cómo el impacto que realmente iba a tener esos líquidos en mí, entonces tenía como mucho cuidado. Ya al momento de llegar, pues tenía la ventaja de que me veía como muy novata, inexperta, también quizás un poco niña, entonces ahí estaba la persona que manejaba el relleno sanitario y realmente yo con mi ingenuidad, con el interés de conocer cómo manejaba el relleno, pues me empezó a dar todo el tour el señor ahí en el relleno sanitario. Incluso tuve la oportunidad también de subirme a las máquinas con las que ellos manejaban para ver cómo compactaban la basura. Entonces, para mí realmente hablar de cómo llegué ahí era toda una aventura. Recuerdo que también, pues te digo, dentro de mi experiencia llevaba a mis compañeros de la universidad, llevé a dos amigos que estudiaron químico farmacobiólogo para que me dijeran, ¿ustedes qué ven de contaminación ahí? Para que me orientaran también como qué podía hacer o si ellos podían intervenir con algún proyecto escolar para analizar o hacer algo.
Entonces, en esta aventura pues me acompañaron varios compañeros, a pesar de que yo estaba haciendo la investigación, nunca fui sola. Justamente está conectado aquí uno de mis amigos, también reporteros, que estuvo llevando a cabo este registro. Entonces pues sí, de manera clandestina, pero también por los niños de la comunidad de San Juan Chico, que eran pepenadores, que me llevaban, que me decían a qué hora podía ir, por ejemplo, cuando llegaba el camión del rastro municipal a tirar toda la basura, o cuando llegaban los camiones también de los hospitales a tirar pues las bolsas. Fue para mí hacer como un tipo de etnografía. Me encantaba ir al relleno, pero pues también era aprender los horarios, los momentos en los que podía llegar ahí. En el caso de cuando se incendió, ahí sí nos dieron acceso el gobierno municipal, pero después de todas las imágenes que se percataron que ya tenía, tanto videos e imágenes, empezaron a poner como una limitante, y fue a raíz, después del incendio, que el vertedero cerró completamente sus puertas. Esa es como parte de mi experiencia en los vertederos. Muchísimas gracias, María. Es que realmente se oye fácil ir a esas aventuras, pero como preguntó Valeria, es todo un tema acceder y, como dicen ustedes, también exponerse a lugares donde pues sabemos que la contaminación es muy alta. Dylan tiene una pregunta o comentario. Disculpe, ¿qué hacen con los objetos que se les da segunda vida, si una persona lo llega a tirar? Eh, pues todo es factible de reutilizarse. Por ejemplo, no sé, un plástico, una lata tiene oportunidad de tener una segunda vida. Entonces, si una persona lo tira, pues se acumula, digamos, en esta montaña de basura, ¿no? Digamos, si tú tiras algo que se puede reaprovechar, pues ahora sí que estamos creciendo la montaña de basura, pero si se la restamos y, digamos, lo vendemos, se le da un procesamiento, se limpia, se funde y se hacen nuevos materiales, pues entonces te ahorras los materiales nuevos y, como tú dices, le das una segunda vida a ese material, ¿no? Y aparte lo sacas, lo restas de la montaña enorme de basura donde se hubiera ido. Entonces sí es una gran opción y incluso teniendo una segunda vida puede tener otra tercera y otra cuarta, o sea, puede tener muchas vidas las cosas, ¿no? Entonces esa es la ventaja. Atena. Yo quería preguntar, a lo mejor es un poco ingenua la pregunta, pero si hay leyes, o sea, que dicen como los rellenos sanitarios tienen que tener tales características, los lixiviados se deben de manejar así, y además al gobierno le cuesta 1,000,000 de pesos diarios transportar esa basura y le está pagando a las empresas. ¿Por qué esto no se cumple? O sea, ¿por qué hay tanta impunidad en que las empresas realmente ellos puedan decidir en que van a reducir costos a costa de tener impacto ambiental y impacto en la salud humana y demás? Es como, ¿por qué no se están cumpliendo estas normas? Bueno, desde mi experiencia, y me gusta hablar de esto porque cuando yo escuché la palabra relleno sanitario, realmente no sabía qué era. Entonces tuve que meterme a indagar qué significaba, cómo se construía. Y al momento de hacerlo, evidentemente me apareció que existe una norma, que es la norma oficial mexicana 083, que es la que le da como este marco para poder hacer estos sitios. Y efectivamente te dice cuando un relleno, para cuántas toneladas, cuánta dimensión, dónde lo tienes que construir, lo que tiene que tener. En este caso, por ejemplo, hablábamos de los líquidos lixiviados, ¿no? Que tienen que tener una fosa, pero ¿cómo se debe crear esta fosa? Y que tiene que tener como una geomembrana para poder evitar que estos líquidos se filtren pues en el subsuelo. Entonces, esta norma oficial realmente está muy pues marca todos estos parámetros, incluso lo que mencionaba con lo del relleno de Ocotlán, ¿no? Que no debe de haber población cercana a ciertos kilómetros,
Entonces, tan así que justamente desde el 2002, la SEMADET nunca dio la autorización para que operara el relleno sanitario de Ocotlán porque no cumplía con los parámetros mínimos de esta norma, y a pesar de que no cumplía con los parámetros mínimos, empezaron a desechar la basura ahí. Evidentemente vemos el resultado, que es un vertedero fuera de norma. Y lo otro, ¿qué preguntaba el otro? Ya no recuerdo qué mencionó de lo... Era de la norma y... Ay, ya no recuerdo el otro, no sé si Violeta quiera mencionar algo. Pues de por qué preguntaban que por qué no se hacen valer. Hay muchísimas leyes, o sea, por ejemplo, está esa norma, la norma oficial mexicana 083, que da como especificaciones, pero hay ley estatal de gestión integral de los residuos, hay una ley nacional que también habla de eso, hay ley estatal de cambio climático, ley nacional de cambio climático, hay planes, hay programas, hay muchísimo, muchísimo marco regulatorio, pero ¿por qué no se cumple? Pues por lo mismo, digamos que es el motivo o es lo que alimenta la impunidad que hay en el país, ¿no? La falta de Estado de Derecho, la falta de capacidad en las instituciones para perseguir los delitos, para castigarlos, es lo que alimenta mucha comisión de delitos, o sea, hablando de todo tipo de delitos, ¿no? Si, por ejemplo, temas de seguridad, está tan desbordada la inseguridad ahorita porque hay pocos castigos para la gente que hace cosas muy feas a personas, pues ahora imagínate lo afectadas o disminuidas que están las autoridades para perseguir delitos menores, entre comillas, digamos que no afectan directamente, y digo, claro que afectan directamente, ¿no? Pero, por ejemplo, los temas ambientales siempre se han visto así, que son como, son buena onda, no son tan fuertes, atentar contra los recursos naturales no es tan grave, aunque en realidad sabemos que es gravísimo porque atentas contra la base natural que te sostiene a la humanidad, ¿no? Entonces, no se persiguen los delitos por una falta de capacidad de las instituciones y entonces la gente dice, bueno, ya contaminé, derramé lixiviados, tengo mi vertedero hecho un desastre, pero nadie me persigue, nadie me multa o me dieron una multita, pues ya la pagué y puedo seguir haciéndolo. Eso es lo que alimenta esto, ¿no? O luego que hay muy pocos inspectores para ir a revisar y es eso, es como la impunidad, pero justo por eso es importante la denuncia, que los ciudadanos denunciemos y estamos presionando a la sociedad. En la medida en que se hace presión, más fácilmente ellos pueden atender un tema porque tienen muchísimos, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿cuál vamos a atender? Porque no podemos ir a todo. Entonces van a lo que les causa un poquito más de crisis, aunque no debería ser así, se debería atender todo, pero por ahí va también. Pues A chicas, mí ya me nos... gustaría, a mí me gustaría decir algo rapidísimo nada Sí, más, bueno, que porque ya pasó vamos a cerrar. Dale, dale, María. en el vertedero de Ocotlán justamente, que ya no lo mencioné, pero es con relación a lo de las autoridades, ¿por qué no hacen algo? Del 2009 al 2012, justamente quien era presidente municipal de Ocotlán creó toda una empresa fantasma y le dio la concesión del servicio ahora sí que a esta empresa, donde ganaba mensualmente entre 120 a 150,000 pesos. ¿Qué hizo esta empresa fantasma para darle disque servicio al relleno sanitario? Nada. Entonces, justamente es interesante porque las autoridades a veces no están interesadas en darle solución, solamente ven de qué manera pueden monetizar, y en este caso, en este periodo, se suscitó una empresa fantasma que ganaba dinero a costa de darle servicio al relleno sanitario. Muchas gracias, María. Pues miren, yo un primer favor que les quiero pedir es que todos prendan su cámara porque Saúl nos hace favor de tomar la foto de documentación de los webinars y también pues para ver las caritas de todos los que estuvimos aquí. Creo que tenemos que hacer otra conversación que se llame basura y vecinos o vecinos y basura, porque además hay una cuestión de inequidad en el área metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, el Matatlán siempre ha estado en Tonalá, ¿no? Entonces, bien a gusto en Guadalajara producimos basura y la mandamos a otro lado. En muchas colonias la gente saca bolsas gigantes que pesan mucho más de 1 kilo por persona al día,
hay muchos temas de inequidad, de justicia que tenemos que conversar. Entonces, la verdad es que ustedes para mí son heroínas, o sea, porque ustedes tienen una investigación de fondo en la realidad, en el campo, no en PowerPoints, ni en rollos, ni en ideas, o sea, han estado en los lugares, han hablado con las personas afectadas. Podríamos hacer desde luego toda otra conversación de la injusticia social, de lo que viven estas personas expuestas al hedor de la basura. De hecho, por ejemplo, en el edificio donde yo tengo mi casa, que está a sus órdenes, ya no hay bote para poner basura fuera desde hace mucho tiempo, y uno de los vecinos se quejó y dijo que dónde estaba el bote, que tenía derecho a poner su basura en ese bote, y le dijimos no, porque no tenemos por qué proveer botes de basura a nadie. De hecho, nosotros estamos en una, digamos, una postura muy radical de que ya nos cobren por basura producida, en fin. Y él me decía, es que yo no puedo estar guardando la basura en mi casa porque huele horrible. Le dije, pues, ¿y dónde crees que haya gente que sí quiere estar oliendo eso, no? Entonces, pues, si a ti no te gusta lo que huele, pues seguramente a ninguna otra persona le va a gustar. Entonces, como decía Violeta y también María y todos ustedes, tenemos que empezar por cambiar nosotros, aplicarnos. Si realmente separamos los residuos bien, si los secamos, los lavamos y los secamos, no apestan. Si separamos la parte húmeda y le echamos tierra, simplemente con 2 cubetas, echas lo orgánico, nada más que no tenga carne, eso sí, porque las cosas de carne, como son proteína, tienen sangre, etcétera, pues la putrefacción sí es tremenda. Pero si no tienes cosas cárnicas ni huevos, puedes tener tus residuos durante mucho tiempo, les vas echando tierrita y no pasa nada, ¿no? Si tienes, por ejemplo, el servicio de recolección de composta, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, pues les pedimos que abran su composta, que abran su pantalla, también que abran su composta y vean que todo se esté descomponiendo bien. Que abran sus cámaras, que nos apoyen para que también mañana haya mucha gente en el webinar que vamos a tener de qué no poner en tu composta. Valeria nos va a contar sus experiencias, por ejemplo, de las bolsitas de té que en realidad son de plástico, ya ni siquiera son de telita, hay muchas cosas con las que se echa a perder la composta. Y el viernes vamos a tener a nuestros amigos científicos del CUSEI, del EcoCUSEI, que nos van a compartir sus prácticas en el campus de reducción de plásticos particularmente, también de otros residuos, y nos van a compartir investigaciones académicas de maestrantes y doctorantes, por ejemplo, sobre los guantes de nitrilo. No sé si se han fijado en estos guantes que se pusieron tan de moda en la pandemia, junto con otras cosas que, entre paréntesis, la pandemia se volvió como una licencia para contaminar y producir basura a diestra y siniestra. Pues les agradecemos mucho. Las grabaciones van a estar en las redes de SEG, @SEGMéxico, en Twitter y en Facebook. Y también estamos en seg.org.mx en Instagram. Ojalá nos sigan apoyando en la promoción de la Green Action Week, que aunque normalmente es la primera semana de octubre, que lo hacemos con otros países, con consumers, para que se den una idea, hay gente de la tribu Yanomami en Brasil, hay compañeros en Yemen, hay mujeres maravillosas en Rajasthan, en la India. O sea, es verdaderamente una semana y un movimiento internacional desde la Green Action Week. También pueden ingresar a la página greenactionweek.org, ahorita se los pongo en el chat. Pues ayúdenos a promover, esto es lo que hacemos en Colectivo Ecologista Jalisco, conectar a los que tienen conocimiento con los que queremos saber, porque nuestro lema es información para la acción, no para la depresión. Un aplauso muy grande y muy sentido para María y para Violeta, tanto por su trabajo como por habernos dedicado este tiempo, por todo lo que nos instruyen. Necesitamos más clases con ustedes, en senderos interpretativos de residuos. En el colectivo también damos talleres de cómo hacer métricas con tus residuos y pues irle bajando cada vez más. Ahorita voy a escribir las redes del SEG y la página de la Green Action Week, y Saúl nos va a contar hasta 3 para tomarnos nuestra foto del recuerdo. Sí, pues hola. No tuve la oportunidad de hablar durante la reunión, pero bueno, voy a tomar la foto, una captura de pantalla. No sé si los demás tengan oportunidad de abrir su pantalla. Brittany, Claudia, Cristina, Ulis. Les agradecemos mucho para ver sus caritas. Y también que se metan a la página de greenactionweek.org y a su Facebook y al Facebook de la Green Action para que vean todos los otros países donde se está haciendo trabajo de plásticos, de recuperación, de composta. También está Colombia, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Perú. Pues es un movimiento mundial del que todos y todas formamos parte. Ya nos cuenta 3 Saúl, y siendo las 8:30 en punto vamos a terminar. Adelante, Saúl, cuéntanos hasta 3. Sí, ahí va. Ahí va la captura. 1, 2 y 3. Y otra por si las dudas. Y otra 1, 2, 3. Listo.
Muchas gracias a todos y todas que descansen. Gracias. Y nos vemos mañana en punto de las 7. Muchas gracias. Chao. Les mandamos sus constancias y agradecimiento de participación a Violeta y a Gracias a María. ustedes. Bye. Bye.